manipuló la Constitución y las reglas del gobierno democrático para consolidar un tipo de régimen populista con un fuerte ingrediente de personalismo y un deterioro de las libertades tradicionales, el llamado socialismo del siglo XXI. El autor, Pedro Corso, lo explica así en el preámbulo de este libro, y lo cito: el totalitarismo cubano fue consecuencia del triunfo de una insurrección con amplio respaldo popular sobre una dictadura. El despotismo chavista fue el resultado de unos comicios libres, plurales y democráticos, en los que el 56% de la población respaldó las propuestas de Hugo Chávez. Pero enseguida el autor aclara que no es relevante la forma de cómo se accedió al poder, haya sido a través de la sublevación militar o cívica militar y hasta por la vía electoral, si ese procedimiento está sustentado en un proyecto populista que explota los conflictos e injusticias sociales y cuenta con un liderazgo capaz de establecer comunicación directa con la población. En estos casos, la situación tiene muchas posibilidades de derivar en una autocracia. Las instituciones del Estado, en una u otra circunstancia, van a estar al servicio del nuevo régimen. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentar, hablando del personalismo de estos gobernantes, lo que ocurrió en Venezuela cuando pasó la llamada tragedia de Vargas, que Pedro menciona en su libro. Esta tragedia, denominada también desastre de Vargas o deslave de Vargas, fue un conjunto de deslaves, corrimiento de tierras e inundaciones que ocurrieron en las costas caribeñas de Venezuela en diciembre de 1999. Se considera el peor desastre natural ocurrido en Venezuela después del terremoto de 1812. Y lo que ocurrió fue que mientras ocurría este desastre, se acercaba el referendo para la aprobación de una nueva constitución que promulgaba Hugo Chávez. Continuaba el desastre, las precipitaciones en el litoral, era un caos, y unos reporteros le preguntan a Hugo Chávez si el desastre motivaría la suspensión de esas elecciones. El presidente Chávez respondió citando unas palabras de Simón Bolívar, que el Libertador dijo en 1812 en plena lucha por la independencia de la corona española. Y dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En ese contexto, eso francamente a mí me recuerda la acción de Jerjes, el emperador persa, cuando mandó azotar el mar porque la tormenta había destruido sus barcos. En este libro, Pedro Corso examina el castrismo y el chavismo desde sus orígenes, analizando con objetividad y rigor las causas de la aparición de ambos fenómenos, el alto índice de popularidad que tuvieron en sus inicios, su desarrollo como modelos políticos y la posterior pérdida del apoyo popular como consecuencia, en los dos casos, del incumplimiento de sus promesas originales de redención social y mejoramiento económico. A este incumplimiento hay que agregar, como hace el autor a lo largo de este libro, los atropellos contra libertades individuales tradicionales, abusos que crean una atmósfera política irrespirable. Pedro Corso señala como en ambos sistemas baja el nivel de vida de la población. Y lo cito: la pobreza se incrementa y la escasez de bienes de consumo adquiere cotas sin precedentes. Sin embargo, tanto en el castrismo como en el chavismo se ha implementado una política de subsidios a los individuos o a los servicios sociales que enmascara la debacle económica. Pero estos subsidios, como ha ocurrido en Cuba desde hace muchos años y en Venezuela más recientemente, no bastan para calmar el malestar popular con los fracasos del modelo, y la oposición crece. Precisamente este libro de Pedro Corso dedica abundantes páginas a la oposición en Cuba y Venezuela. El autor estudia las peculiaridades de los movimientos opositores en cada uno de los dos países y apunta que deben estar preparados para que los que gobiernan no respeten las reglas sobre las cuales dicen gobernar. Pedro Corso explica con rigor el surgimiento de la oposición en ambos países, su desarrollo bajo diversas circunstancias históricas
y su situación actual frente al fracaso de modelos radicales que no obstante se empeñan en conservar el poder. Esta obra de Pedro Corzo es imprescindible para el análisis del castrismo y del chavismo. Examina el apogeo y la crisis de dos fenómenos políticos que han difundido sus ideologías por Latinoamérica y sobre todo en el caso cubano, más allá de las fronteras latinoamericanas. También hace hincapié en el papel de la oposición frente a los que, por vías distintas, escamotearon el derecho del pueblo a trazar su futuro en libertad. Por ese derecho, por un futuro en libertad, en Cuba y en Venezuela se libra hoy una batalla titánica. Muchas gracias. Bueno, después de ese análisis que ha hecho Andrés, nadie se puede ir sin un libro, ¿eh? Y ahora, el gran luchador, expreso político, periodista de Radio Martí, columnista del Nuevo Herald, conferencista, presentador de programa de televisión Opiniones en el Canal 17, productor de 13 documentales históricos, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, autor de múltiples libros, incluyendo el que estamos estrenando esta noche, nos va a permitir unas preguntitas. ¿Correcto, Pedro? Por favor, Pedro, acompáñanos. Muchas gracias. Pedro Corzo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Buenas noches y gracias. Gracias por estar acá. Realmente me siento muy contento. Los tres presentadores, José Antonio Albertini, Andrés Hernández Allende y Alexis Ortiz, hicieron su tarea. Igual que la hizo Carmen, la hicieron muy bien y les agradezco profundamente la distinción de que compartan conmigo esta noche, al igual que ustedes. No hay un trabajo, y en particular los que hace el Instituto de la Memoria Histórica, en que se pueda hacer solo. Lo que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica, documentales, libros, conferencias y presentaciones de libros, es consecuencia del trabajo de equipo de un grupo de hombres y de mujeres, en la que incluyo a mi esposa, Luz Martínez, que está allí sentada, que me apoya en todas las tareas en las que entro, que cuando las empiezo no sé cómo voy a salir, pero a fin de cuentas salgo, como bien sabe Luis González Lalondrí, que también ahí está sentado. En fin, nosotros somos un equipo. Ese equipo produce un material y gracias a ese equipo tenemos aquí este libro y vamos a tener próximamente un libro en el que van a estar muchos de ustedes. Un libro que se llama Confrontación, una lucha contra la desesperanza, donde van a estar los testimonios de aquellos hombres y mujeres que empezaron la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Pero ese es el futuro. Esperemos que lo terminemos pronto, que también es un trabajo de equipo en el que trabaja intensamente José Luis Fernández, en el que trabaja Enrique Ruano, en el que trabaja Amado Rodríguez, en el que también trabaja Ramiro Gómez Barrueco. En fin, el Instituto en pleno ha trabajado y colabora en la formación de ese libro. Quiero también agradecerle a Wenceslao Gurús, que es miembro de esta institución, el hecho de que haya generado la oportunidad de que, por ejemplo, Ricardo Puertas, que se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, nos esté viendo en vivo en este momento. Así que gracias a Wenceslao por haber creado ese enlace, usar la tecnología en su mejor expresión y en sus mejores bienes. El libro realmente es un ensayo que recoge un número de trabajos independientes que fui sumando, porque para mí hay dos grandes motivaciones políticas en América Latina. Cuba en primer lugar y Venezuela en el segundo lugar. Son dos países históricamente asociados y a los cuales, por supuesto, yo me siento racional y espiritualmente vinculado. Cuba y Venezuela es como dijo en su momento, y mi hermano Albertini me recordará el nombre de la poetisa puertorriqueña. Dolores Rodríguez de Tío.
Cuba y Venezuela es para mí un pájaro con dos alas. Lo que fue para los puertorriqueños, Cuba y Puerto Rico. Yo amo profundamente a Venezuela y, por supuesto, ni qué decir de Cuba. Y le agradezco a los venezolanos en que hayan recibido a tantos cubanos, que nos hayan tratado con tanto cariño y con tanta deferencia. Allí llegamos y allí pudimos crecer. Decidimos partir porque fueron decisiones personales, pero nunca fuimos presionados a abandonar la tierra de Simón Bolívar. Pero bueno, vamos al libro. El propósito del libro fundamental, clave, es demostrar cómo los pueblos se equivocan, o para ser general, nos equivocamos. Nos equivocamos tanto con un caudillo militar o nos equivocamos con un cabecilla político militar como fue Hugo Chávez. Porque a fin de cuentas, los dictadores son los grandes culpables, pero más culpable todavía que esos dictadores son los pueblos que le entregan el poder, que le conceden la autoridad, por la manera y por la forma que sea. Esto tal vez no sea políticamente correcto, pero es mi verdad. Mientras que haya pueblos dispuestos a creer en cantos de sirenas, mientras que haya pueblos dispuestos a creer, como pasó con Hugo Chávez y como ocurrió con Fidel Castro, que la sola voluntad del caudillo, con una vanguardia selecta, va a producir cambios sustanciales, sin esfuerzos del pueblo, de que no hay que trabajar, que las riquezas van a venir solas, como bien habló Albertini de los ríos de leche o la inmensa cantidad de carne, como el caturra, como todos los sueños de Hugo Chávez. Recordemos, prometen, prometen y prometen y no cumplen, pero lo doloroso es que hay un número grande de habitantes de todos nuestros países, por no decir del mundo entero, que creen esos cuentos, compran esas leyendas y mientras tanto esos dictadores se fortalecen, establecen estructuras de poder poderosas que es muy difícil desestabilizar. Tenemos que trabajar, y ese es uno de los propósitos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, contra el totalitarismo, que a través del conocimiento de la historia no repitamos los errores que permiten que los caudillos vengan de donde vengan, con uniforme o sin uniforme, aunque sea el de sacerdote, con ningún uniforme o sin uniforme, nos engañen y nos confundan. Nosotros somos los responsables de nuestras vidas y tenemos que ser responsables cuando vamos a emitir nuestro voto o cuando vamos a aplaudir. En Cuba, en el año 59 se gritó, ¿elecciones para qué? Un pueblo capaz de decir, ¿elecciones para qué? Realmente es algo incomprensible. Podemos hablar de inexperiencia, de confusión, de todo lo que querramos. O sea, podremos justificar lo que querramos justificar. Pero facilitamos y generamos posibilidades para que los déspotas asuman el poder, controlen el país y se perpetúen. Porque el socialismo del siglo XXI llegó al poder de una manera, por el voto. Llegó así en Venezuela, en Nicaragua, inconcebiblemente también, en Ecuador y en Bolivia. En Cuba llegó por la bayoneta, a través de la bomba, a través de un terrorismo constante, que fue lo que practicó el castrismo. No importa cómo lleguen, el problema es que un número de ciudadanos le creen, compran sus ideas, los respaldan y ellos se mantienen en el poder todo el tiempo que quieren, porque es el único denominador común entre el socialismo del siglo XXI y el totalitarismo castrista. Acceso al poder y perpetuación en el poder. No hay otro objetivo. Crear una clase dirigente, ya sea la castroburguesía que hoy se está creando, o la nomenclatura castrista que existió en el pasado, o la boliburguesía que en el presente existe en Venezuela. Nuestra mejor herramienta es el voto. Tenemos que pensar siempre cómo lo vamos a usar. Pero tenemos también otra herramienta, que es nuestra opinión. Tenemos que también tener mucho cuidado en cómo la vamos a manifestar. Tenemos que ser responsables como ciudadanos. El populismo es un cáncer terrible, es un cáncer social que lo destruye todo. Por lo tanto, no debemos, y esto es en lo que insisto más que ninguna otra cosa en el libro, el populismo no debe pasar, porque es una forma de castrismo, es una forma de chavismo. No debe pasar,
no debe permanecer, porque si pasa y permanece es solo responsabilidad nuestra, no solo del líder, no solo del caudillo. Como bien decía Albertini, Alexis también y por supuesto Andrés, oponerse a estos regímenes es la clave. Siempre hay una vanguardia que es el primer grupo que enfrenta a como dé lugar los despotismos totalitarios o autocráticos. No importa, enfrentan esos despotismos, corren todos los riesgos de rigor, los corren con coraje. Puede venir un periodo de desencanto, ocurre. Hay muchas personas que empiezan la lucha, la abandonan y la dejan, pero hay otros que pueden empezar la lucha y la pueden continuar hasta el último aliento. Porque sin duda alguna, tanto para los cubanos como para los venezolanos, el camino del deber es siempre el más difícil. Nunca es fácil. Y el deber nuestro como opositores a dictaduras del cuño que sean, derecha, izquierda, fascista, comunista, la que sea, cualquier dictadura que violente derechos, que violente nuestra condición de ciudadanos libres, nosotros estamos obligados a enfrentarla y a tratar de destruirla con los métodos, con los recursos, con las herramientas que cada uno de nosotros estime, respetando los recursos, las herramientas del otro. No les tengo que decir más nada. Si quieren hacer alguna pregunta, tanto a mí como al panel, aquí estamos. Carmen, diría el puesto para no... Di tu nombre, por favor. Gracias, soy Randy Espinel. Los felicito a todos, un extraordinario panel y una extraordinaria exposición. Alexis, voy a comentarle del tuyo en particular, celebrándolo, porque también tengo una opinión un poquito tangencial, pero como siempre una comunicación extraordinaria, pero basada en un pensamiento extraordinario. Donde tengo la diferencia y quisiese preguntarles a ustedes si ustedes me lo comparten, es el comentario que estamos en tercera base y con Fado entra. Creo que sí, en Venezuela, y eso es lo que hemos estado muchos de nosotros tratando de lograr. Pero en el caso de Cuba, yo más veo una lucha mucho más ardua. En particular, y a lo mejor aquí una semana o dos pienso, quizás escriba sobre el tema. Yo creo que lo que hay en proceso es un autogolpe, posiblemente familiar, claro, falso, como de todos los autogolpes, para tratar de institucionalizar y un tipo de pseudo-democracia como las otras en Cuba, y que la pelea puede ser mucho más ardua. Quisiera preguntar a los panelistas y a usted, Pedro, ¿qué piensa? Yo te voy a dar mi respuesta. Por favor. En Cuba no hay necesidad de un autogolpe. No la hay, pero... No, ni creo que lo provoquen. En Cuba se gestó en el año 2006 un proceso de sucesión. Estamos en este momento encaminándonos a un proceso de transición política que se va a reafirmar este año con el 8º Congreso del Partido Comunista. Se va a confirmar en el 2018, cuando Raúl Castro se vea en 3-2 y esté precisado a dejar el control del país y ver si sigue en el control del partido. Esa es una pregunta y una situación muy hipotética. Pero en Cuba yo sí creo que Cuba avanza hacia el socialismo del siglo XXI. Yo sí lo creo, pero sin golpe. Un proceso de sucesión, transición política va a ser dirigida, o al menos ese es el propósito, por los hermanos Castro y por la nomenclatura que les rodea. Evidentemente, el pueblo tiene la última palabra. Francisco Franco Bahamonde, y aquí hay quien conoce la historia mucho mejor que yo, pensó que lo había dejado todo amarrado y todo atado. El pueblo cubano es el que tiene la soberanía y es el que en un momento determinado puede decir cómo va